Mi saludo para todos. Feliz día. Espero que se encuentren muy bien. Recuerden suscribirse al canal, recuerden compartir información. Muy importante, por supuesto, poder de una u otra forma divulgar datos y temas que son de interés en materia de emprendimiento, en materia de gerencia, en materia de fiscalidad. Es sumamente importante. El día de hoy voy a abordar un tema bueno, que forma parte de la reforma de la Ley de Impuesto al Valor Agregado del año 2020 y que este momento todavía no ha entrado en vigencia de manera formal, ¿no? Es un tema que yo estoy seguro que va a ser bastante controvertido, bastante con un asunto de que, bueno, va a tener unas consecuencias fuertes para el país, para los contribuyentes. Y está asociado a las transacciones en moneda extranjera, los pagos que hagamos de bienes y servicios que realicemos en moneda extranjera en el país. ¿Sí? Como ustedes saben, Venezuela en los últimos años ha pasado un proceso de dolarización de facto, donde cada día hacemos más transacciones en moneda extranjera. Según algunos datos, pues estamos entre el 60 y el 70% de transacciones en moneda extranjera, ya sea en efectivo o vía cualquier mecanismo electrónico. Eso hace que, pues, cada día, pues, evidentemente, el tema del pago en divisa se convierta en nuestro día a día. En el pasado, de repente, el pago en moneda extranjera se circunscribía solamente a algunos estratos sociales, a algunas clases sociales. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues usted puede conseguirse pagos en moneda extranjera desde el mercado más pequeño hasta el restaurante más lujoso de las ciudades más importantes del país. Y eso, por supuesto, abrió la apetencia del Estado venezolano a tratar de grabar con una alícuota adicional lo que son esas operaciones que se realizan en moneda extranjera o en criptoactivos o en criptomonedas distintas al petro, que es la moneda que ha impulsado el gobierno venezolano. Según la ley de impuesto al valor agregado, según esa reforma, ese porcentaje adicional que se le va a aplicar a estas transacciones que paguemos en moneda extranjera, por ponerlo muy sencillo, voy a un bodegón, voy a un local y pago, ya sea en efectivo o de manera electrónica en moneda extranjera, automáticamente, si esa operación generaba un monto más un IVA, etcétera, ahora se le recargaría un adicional que, de acuerdo a la reforma, comprendería entre un 5 y un 25% adicional de impuestos. No es un monto, no es un valor insignificante, es significativo, es alto, el hecho de que usted pague ese rango lo decidirá el Ejecutivo Nacional, será el que decida entre el 5 y el 25% cuál sería la alícuota, esa alícuota adicional, que es una alícuota adicional, y que por supuesto eso terminaría encareciendo la compra de bienes y servicios que, como les comento, en moneda extranjera son más del 60, del 70% de las transacciones que se hacen en el mercado. Es decir, que eso automáticamente pues, generaría un incremento en el valor, en el precio de bienes y servicios que pues es obvio que terminaría incrementando indicadores de inflación y terminaría afectando no solamente a ciertos grupos de personas, sino que afectaría a prácticamente todos los ciudadanos que hacemos vida en el país, que probablemente diría, abarcaría todas las clases sociales, todo el que saque de su cartera un billete de cualquier país admitido aquí, ya sea dólar, euro, pounds, etcétera, pues grabaría con ese mayor valor, o el que pague con criptoactivos, con Bitcoin, etcétera, pues también grabaría de esa forma, ¿no? Fíjense que es un tema que, aun cuando no ha entrado en vigencia, está en la ley del 2020, eh, pues en el momento que eso entre en vigor va a ser un cambio
bien importante. No entró en vigor el año 2020 porque esta reforma fue antes de la pandemia. La pandemia, por supuesto, cambió la dinámica del mundo e hizo que esta medida fuese detenida, ¿no? Fíjense un poco más lo que establece la norma, ¿no? Habla de que esta situación ocurrirá cuando la venta de bienes muebles o las prestaciones de servicios que se hagan en el territorio nacional sean pagadas en moneda distinta a la de curso legal, es decir, el bolívar, o en criptomonedas, criptoactivos diferentes a los que haya emitido la República, que en este caso es el petro. Y aquí hay unos elementos que son muy importantes, ¿no? Fíjense que incorpora dentro de la medida dos elementos que terminan de blindar la situación y que generan otras controversias adicionales. Por ejemplo, en el caso de venta de bienes muebles que requieran la intervención de un notario, como por ejemplo la venta de un vehículo, el notario estará facultado para solicitar evidencia que demuestre de que el pago fue hecho en bolívares, en moneda de curso legal. Si el notario no obtiene evidencia de que el pago fue hecho en bolívares, el notario, para poder hacer la transacción en la notaría, exigirá el pago del impuesto al valor agregado, sea el porcentaje que sea, dependiendo de lo que decía el Ejecutivo. Entonces, fíjense que nos vamos a ese ejemplo de los bienes muebles, un vehículo, un notario, y fíjense que automáticamente nace esa obligación que debe hacer cumplir el notario. En el caso de los bienes inmuebles, es un asunto también bastante particular. Históricamente aquí en Venezuela nunca había sido grabado sobre el impuesto al valor agregado la venta de bienes inmuebles. Y fíjense que en este caso también los registradores tienen facultad de exigir que se demuestre que efectivamente la transacción fue realizada en bolívares, y si no se logra demostrar, pues se tiene que hacer un pago de pagar el impuesto al valor agregado y consignar como parte del expediente el pago del impuesto al valor agregado. Entonces, es un asunto que termina, un impuesto que termina incluso desvirtuando la esencia del impuesto al valor agregado, porque los artículos que modificaron no fueron suficientes, debieron prácticamente haber modificado toda la ley de impuesto al valor agregado para poder incorporar elementos como este, como el caso de que ahora la venta de un bien inmueble que no está grabada por la ley del IVA, sí grava un impuesto al valor agregado producto de que la transacción se está realizando en una moneda distinta al bolívar y distinto al petro en el caso de los criptoactivos. Entonces, esto genera unos efectos legales más que significativos. Y por último, es importante destacar que también afecta, también debe agregársele ese impuesto adicional a las compras de bienes y servicios que se encuentren exentas o exoneradas del impuesto. Entonces, fíjense, me voy a un ejemplo del día a día. Imagínense que usted vaya a un supermercado y usted vaya a comprar pollo, pollo que está exento del impuesto al valor agregado. Si usted hace el pago de ese insumo, lo hace en moneda extranjera, fíjense que algo que está exento por ser parte de la canasta básica, está exento del impuesto al valor agregado, fíjense que automáticamente termina estando grabado por un impuesto al valor agregado asociado a transacciones en moneda extranjera. Esto hace que indudablemente se genere un cambio radical en la manera como hemos visto este impuesto en el país, y hace que pues se encarezca absolutamente todo. Por supuesto, hay algunas tendencias, algunos alicientes, algunas posiciones que pudiesen aminorar los efectos, sobre todo en el caso de bienes inmuebles. En el caso de bienes muebles, pues se ha hablado mucho de las tipologías de quienes son contribuyentes, los contribuyentes ordinarios, los contribuyentes ocasionales, los contribuyentes formales, etcétera. Y en función a eso se han tejido una serie de interpretaciones y posturas que pudiesen ir en aras de
hacer que no todo suene, no sea tan fuerte como suena en una primera lectura de la norma. Sin embargo, como esta normativa aún no ha entrado en vigor, no conocemos aún las posturas formales de la administración tributaria, pues ha hecho que, bueno, tengamos en la mano una serie de posibilidades, sobre todo en lo que tiene que ver con tema de inmuebles, muebles, y el tema que tiene que ver con productos de la canasta básica, que incluso la misma normativa establece de que se podrán establecer exenciones, se podrá establecer de que, bueno, que estas transacciones, así se hagan en moneda extranjera, no generarán ese impuesto adicional. Sigue habiendo, por supuesto, toda una serie de controversias en cuanto a qué tanto debe cambiarse la ley de impuesto al valor agregado para dar cabida a una situación tan particular como la que se pretende originar producto de esta reforma realizada en el año 2020, que como les comento, como les comenté al inicio del video, pues no entró en vigencia prácticamente de manera inmediata porque pues cayó la pandemia, el mundo se detuvo. Aquí en Venezuela, por supuesto, el gobierno trató de no generar mayores problemas desde el punto de vista de encarecer más los productos. Y por supuesto, esta era una medida que pretendía o pretende eh, grabar, incluso yo diría castigar a las personas que tengan moneda extranjera en la mano, pero también existe una realidad que es que pues, la moneda venezolana prácticamente ha desaparecido. Es más fácil conseguir hoy en día dólares que bolívares y pues grabar esas transacciones de esa manera tan brusca, pues no iba, la verdad que no, en vez de solucionar temas, lo que hacía o lo que hace es hacerlos más complejos y más gravosos y más costosos para todos los estratos sociales, no solamente para un estrato social en particular, sino para todos los estratos sociales. En todo caso, atentos a esta situación, atentos a modificaciones que pudiesen tener o que pudiesen empezar a aplicarse en el año 2022. Yo no creo que ya para el 2021 este tipo de medidas surjan. Sin embargo, para el 2022 yo considero que sí es alto probable que cuando exista ya una estabilización de la economía del país y continuemos con esta dualidad en el uso de la moneda, pues el Estado venezolano decida tomar cartas en el asunto y aplicar algo que ellos mismos colocaron en su reforma 2020. Espero que esta información les haya sido de utilidad. No olviden suscribirse. Saludos para todos. Bye bye.